Nosotros vemos que hay dentro del New Space hay tres grandes bloques. Uno, que es el que comento, ¿no? El de las aplicaciones propiamente dicho, que sería el que veis en la parte central de la slide, ¿vale? El de monitoring. Pero sí que hay dos bloques también muy importantes en torno a New Space. Uno es la parte de fabricación de esas nuevas estructuras o esos nuevos satélites, ¿vale? Que como bien comentaba Merced, pues el New Space se caracteriza por el desarrollo, por la fabricación de lo que se llaman nanosatélites y CubeSat. Y en este sentido, pues también se está generando un negocio en torno a ello. No tanto a la aplicación en sí, que es lo que más nos puede sonar, sino también en la parte de desarrollo y fabricación de estos nuevos satélites, estos nanosatélites. Y aquí hay una gran diferencia con respecto al All Space que también nos comentaba Merced. Aquí estamos pasando de grandes satélites, como por ejemplo el satélite Hispasat, que a todos debe de sonar, que con peso de más de 3 toneladas, a satélites mucho más pequeños que pueden pesar menos de 10 kilos. ¿Esto qué significa? Pues que son más fáciles de fabricar, que se pueden fabricar pues con menor tamaño, menor coste y de una manera más rápida. Estos son tres aspectos que se diferencian con respecto al All Space. El hecho de que se trabaje con estos nuevos satélites, estos nanosatélites, implica que se pueda estandarizar la fabricación de estos dispositivos y, por tanto, sea más barato y más accesible el poderlo llevar al espacio. Y de esa manera, el que puedan ser utilizados para otro tipo de aplicaciones más allá del ámbito espacial. Sí que me gustaría haceros también, por daros algunas cifras que me parecen interesantes en cuanto a la diferencia entre los satélites convencionales, los grandes satélites convencionales, ¿no? Pues los que fabrica, pues eso, Hispasat, los que fabrica Airbus, Thales, las grandes compañías, ¿no? Las grandes corporaciones que comentábamos al principio, frente a esos nuevos satélites, a esos nanosatélites que hoy en día se están desarrollando. O sea, una primera diferencia es esa, el peso. O sea, hablamos de pasar de más de 3 toneladas a kilos, menos de 10 kilos. De hecho, los CubeSat, que son, pues bueno, como una especie de cubos de 10 por 10 por 10 centímetros, que se van colocando también uno encima de otro y eso, pues bueno, se van creando como bloques. Ese cubo puede pesar en torno a 1 kilo. O sea, estamos hablando de que las diferencias son bastante importantes. En temas de tiempos, ¿cuánto tiempo se tarda en fabricar un satélite? Pues antes estos grandes satélites podrían tardar en torno a 5, incluso 15 años en fabricarse y en que puedan subirse al espacio. Hoy en día hablamos de meses, o sea, en torno a 8 o 10 meses. Ya se puede tener un nanosatélite funcionando. Y luego en costes, que es muy importante, ¿no? Como decíamos, el estandarizar la fabricación de estos nanosatélites hace que los costes también se reduzcan. Si antes, según datos del propio Elon Musk, antes costaba subir 1 kilo al espacio pues en torno a $20.000, hoy en día estamos en torno a 5.000. Y según pronostica Elon Musk, pues bueno, la idea es que en el corto medio plazo se pueda pasar al orden de los cientos, o sea, $200, $300 por kilo. Con lo cual, hay ahí todo un mundo y toda una oportunidad de negocio en torno a estos nuevos satélites. Si nos vamos a la parte a la parte derecha de la slide, está todo lo concerniente a la parte de desarrollo de telecomunicaciones, porque obviamente el dato te da o sea, el satélite te da unos datos que luego eso pues hay que captarlos, ¿no? Y hay que saber procesarlos de manera que podamos darle esa aplicación pues a las diferentes a los diferentes campos, ¿no? Que podéis ver también en la parte baja de la slide. Con esos datos, con esa información que obtenemos de los satélites y que no solo se trata de tomar la información en sí, sino que tiene que ser también procesada y ahí se genera un know-how muy importante
el hecho de cómo procesar esos datos y cómo hacerlos que realmente tengan luego una aplicabilidad, también hay pues bueno, un conocimiento que es bastante importante. Y con ese conocimiento, con esos datos, las aplicaciones son muy variadas y de hecho algunas ya las habéis comentado, ¿no? Pues en temas meteorológicos, de cambio climático, en temas de agricultura, con los datos de satélites se pueden monitorizar el comportamiento pues, de plagas, el comportamiento de sequías, etcétera. Incluso en la parte de ganadería, nosotros hemos trabajado con alguna startup que, bueno, su propuesta de proyecto precisamente era el monitorizar el ganado mediante datos de geoposicionamiento, en los cuales, pues bueno, pues permitiera conocer al ganadero pues dónde se encontraba el ganado en cada momento, si se había dispersado, si había alguna anomalía, etcétera. Luego, por supuesto, en emergencias. De hecho, el sistema Galileo, que os recuerdo que el sistema Galileo es como el GPS europeo, ya contempla una aplicación muy importante en términos de emergencia y rescate de personas. Y luego toda la parte de movilidad, o sea, la monitorización del transporte aéreo, el transporte por carretera, ferroviario e incluso la aplicación pues de estos datos de satélite en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, el turismo, ¿no? De hecho, también hemos trabajado con startups cuyo negocio es precisamente aplicaciones relacionadas con turismo y que hacen uso de datos de satélite. En ese sentido, la aplicación de la información que nos llega de los satélites es bastante amplia y se está generando un negocio pues muy importante en torno a ello. Aquí sí que me gustaría también dejar claro que podemos hablar de dos tipos de datos o dos tipos de información que nos llega de satélite y que pueden ser luego aplicadas a otros campos, a otros sectores. Por un lado es la información de geolocalización tipo GPS, es decir, de posicionamiento. Y por otro lado tenemos la información que nos dan bueno, todo lo que es el ámbito de la observación de la Tierra, que no es más que, por decirlo de alguna manera sencilla, un monitoreo de la propia Tierra, ¿no? O sea, al final, con este tipo de datos lo que obtenemos es información sobre, o sea, nos llegan imágenes de la Tierra que nos permiten saber, pues, datos de temperatura, datos de humedad, información de inundaciones, etcétera. O sea, que tengamos también en mente esos dos grandes bloques de información o de datos que podemos obtener a partir de satélite y que luego ello es lo que nos hace el poderlo utilizar en aplicaciones para la población y para la ciudadanía.